La principal razón por la cual alguien se compra un tractocamión para transporte de carga Kenworth es porque es un Kenworth y sabe perfectamente lo que eso significa. Ahí se engloba todo, desde la calidad de la manufactura, la comodidad del manejo, la durabilidad, el gran valor de reventa y la eficiencia de combustible. Ahora, nuestros carnales de kilómetros recorridos tienen todo un video explicando minuciosamente cada detalle del nuevo Kenworth T680, mientras que Transportes Castores es una de las empresas que más tractocamiones Kenworth tiene en el país y el nuevo T680 simplemente les parece una chulada y no puede fallar el tour completo a cargo de The Kenworth Guy. Pero realmente el nuevo Kenworth T680 es un tractocamión que está a la altura de las expectativas o sus competidores son mejores. José Carlos alias el MX, ¿cómo estás, carnal? Bien, bien, ¿y tú cómo estás? Aquí muy contento de estar con Kenworth sinaloense de nuevo porque, como mucha gente ya sabe, soy un trailero de closet. Lanzamos una encuesta y la audiencia nos preguntan: Alex Moto, 1, ¿cuál es el costo de este nuevo T680? Está desde 3.380.000 pesos. Mexicanos, los precios pueden variar sin previo aviso. Consulta el sitio web del fabricante para tu país si no te encuentras en México. Bien, lo segundo que preguntan es: ¿con qué garantía cuentan? La unidad cuenta con una garantía de 1 año en lo que son sus partes, 2 años de lo que es el motor, y la garantía del motor en piezas importantes como el cigüeñal, árbol de levas, tiene una garantía de 5 años. Alex Moto, un gusto que estés participando también en el canal, ya ves que te hicimos la mención. Costo de su mantenimiento y cada cuánto se hace. El costo anda en un aproximado de 6.000 pesos y estas unidades con motor X15 es a los 30.000 kilómetros. Y si es una carga ligera podemos aumentar un poquito más el rango de mantenimiento. Pero aparte yo sé que hay otro tipo de motores, está el motor Packard. Oye, el motor Packard a mí me encanta porque es una chulada, porque sus mantenimientos pueden ser todavía más espaciados. Y número 4, ¿cuál es el precio del seguro? Va a depender de nuestros asesores de aseguradora, porque puede variar dependiendo de lo que transportes o hacia dónde vayas o algunas cosas adicionales. Furinji Rikudo, sería chido conocer configuraciones del camarote, tamaño de la cama, televisión, a lo mejor el aire acondicionado independiente, etcétera. Las unidades Kenworth tienen diferentes medidas de camarote para estas unidades de 52 pulgadas y la de 76. Podemos equipar estas unidades con televisión, microondas, un gabinete, litera. Puedes poner diferentes accesorios, hasta un frigobar. Depende de tus necesidades. Ya depende también de tu bolsillo. Si no conoces mucho de tractocamiones, lo primero que tienes que saber es que Kenworth es una marca alto nivel. Oye, me preguntan que si también se puede el aire acondicionado independiente. Si hay una configuración para evitar que el motor esté prendido en ralentí y haya un consumo en el motor. Jonathan Ramírez, solo Gonzalo, de esos camiones lo más común es pedir un motor Cummins X15 de 450-520 caballos con transmisión de 18 velocidades Fuller. En mis camiones dan un rendimiento de 1.8 litros por kilómetro promedio, pues ¿qué es lo que jalas? Han de ser fulles. Y el 0 a 100 sí son bastante rápidos, menos de 10 segundos con el tractor solo. Y el diferencial que se ordena de 45,000 a 53,000 libras es lo que hace poder mover tantas toneladas. Hasta 85 toneladas de carga mueven en 2 remolques. Saludos desde los Altos de Jalisco. Muchas gracias por tu review, carnal. Noel Arevalo nos pregunta: ¿cuánto costaría un equipo para un fuerte trabajo y por qué tan caro? Para darte un precio, tenemos nuestros asesores de ventas de unidades. ¿Cuántas velocidades tiene? Esa transmisión es una Eaton Fuller de 18 velocidades manual. Me pregunta también: ¿es mejor que Volvo o Mack? Y yo los invito a que vengan a Kenworth sinaloense para que le hagan la prueba de lo que es un Kenworth. Mejor manejo de otras unidades. Ya lo tienen, mi gente. Tienen que venir a Kenworth sinaloense. ¿Cuánto combustible requiere y cuánto combustible rinde? Dependiendo de la ruta que tengas y el peso que manejes. Y el paso del diferencial, y el tamaño del motor, y la cabina, y si estás usando el aire acondicionado. Son muchos factores los que intervienen, hasta el clima puede intervenir en lo que es muchísimo, esto. claro. Si estás rodando en desiertos, o en nieve, o en calor extremo, va a variar muchísimo, mi gente. Tienes que investigarlo cómo sería específicamente para ti y para tus condiciones, trabajo y lo demás. ¿Cuántas versiones tiene y cuál es su velocidad crucero? ¿A qué se refiere con esas versiones? Aquí más bien está el precio desde y ya después tú lo configuras sobre pedido como tú lo necesitas. Y me pregunta si tiene velocidad crucero. Supongo que si tiene cruise control. Sí, la puedes personalizar. Tom Acecas nos dice: saludos, Gonzalo, épico sería verte haciendo tu prueba de aceleración 0 a 100 y luego que frenes de fregazo. De frenado de pánico. Sí nos encantaría, no podemos hacer un frenado de emergencia, si no es emergencia, en una carretera pública o abierta. Nelly Carrillo: gasta mucha gasolina a diferencia de los autos. Saludo, veo todos tus
los videos. Pues para comenzar es diésel y sí gasta bastante. En comparación con un auto, porque los tractocamiones son muy eficientes en el consumo de combustible, tomando en cuenta la cantidad de carga que tienen que arrastrar. Sí, si lo manejamos con revoluciones adecuadas, tenemos una buena eficiencia. ¿Y cómo sé yo cuál es el rango de revoluciones óptimo? Tenemos una franja verde donde nos dice dónde meter los cambios. Está entre 1300 y 1500 revoluciones. Andrei YT, ¿hasta cuánto puede llegar a costar asegurar algo así? Depende de la carga que estés moviendo. No es lo mismo mover verduras que mover carros de lujo. Varían los costos de la aseguradora. Ernesto Alonso nos pregunta, ¿existe algún plan de inversión? Tenemos financiamientos de lo que son las unidades. Podemos arrendar las unidades con medio de pack lease y puedes pedir tu mantenimiento incluido o tú mismo darle mantenimiento a la unidad. Cristian Alexander Asensio Sion, queremos saber capacidades de remolque, versiones, precios, aspectos generales. Bueno, versiones pues no hay. Y las capacidades de remolque, esas sí te pregunto. Si es sencillo, andamos entre los 18, 22 toneladas y en full hasta 50 toneladas de carga. Claro, porque más de eso no te lo permite la S70. Josué Padilla, esta pregunta está muy buena. Las modalidades de tracción con las que cuenta, porque yo veo aquí un switch con un botoncito que parece bloqueo de diferencial. Esto nos sirve para la tracción en terreno flojo. Normalmente en tractos son 6x4. En versiones medianas como el T370 tenemos 6x4 y 6x2. Pedro de la Rosa González, ¿con qué motores se puede escoger? ¿Solo Packard o también Cummins? De los dos, pero hay diferentes caballajes, desde 405 hasta 510 caballos de fuerza. Wow, es bastante eso. Memo 0207, ¿qué asistencias y con qué tipo de hadas cuenta? Tenemos nuestro sistema Wingman Fusion, que es un radar de aproximación enfrente para evitar una colisión. Tiene frenado autónomo, también cuenta con radar lateral. Rafael Orbe, ¿qué tecnología tendrá en control de emisiones? ¿Será solo SCR o tendrá alguna otra DOC, EGR, etc.? Tenemos las dos. Si fuera la unidad EPA 21, tiene el sistema DOC y aparte SCR y el EGR. Y ahora vamos a conocer un poco más sobre la cabina, porque para mí es lo más empalagante. No hay más que un vehículo de gama comercial que se le compare a la cabina de un tractocamión, punto. Ninguna marca se le compara a este tipo de cabina por su ergonomía y su facilidad de manejo. Tómate esa. Lo primero que me llama la atención es esa pantalla gigantesca. Tenemos nuestra pantalla de 15 pulgadas donde podemos seleccionar nuestro display a nuestro gusto. Mediante nuestro control aquí en el volante puedo seleccionar yo aquí diferentes displays. Por ejemplo, aquí tenemos la presión del aire, combustible, presión de aceite. También hice una configuración a mi gusto. Entonces ya cambié la forma. Me gusta muchísimo que todo lo tienes ahí en una pantalla gigantesca. Otra cosa que me llama la atención es el diseño especial de las ventanas. Son nuestras ventanas Daylight y aparte nuestro parabrisas es armado robóticamente en nuestra planta en Mexicali. Hay muchas cosas sucediendo aquí, controles para el aire acondicionado, control de tracción, el fan clutch, switch adicionales, algunas cosas de las que están en el tablero también las tienes de manera análoga. Acá arriba está el control para las luces. En realidad es bastante sencillo en cuanto a la distribución y una vez que sabes dónde están todas las cosas, está bastante chido porque lo operas con mucha soltura. Hay espejos laterales, espejos adelante en el cofre, espejo aquí arriba en el costado superior de la puerta del copiloto para que puedas ver el tema del punto ciego, pero también para que veas si hay otra persona ahí. El camarote se puede cerrar con una cortina e incluso hay una cortina que tapa todo el frente. ¿No me creen? Esto no cuando estén circulando. Sí, aquí ya se pueden dar una idea, pueden tapar toda la cabina y ya te queda un espacio con privacidad mucho más amplio. Todo esto pensado en nuestro operador para su comodidad. Porque si vas a pasar mucho tiempo a bordo de uno de estos, más vale que te la pases a gusto. La cama es súper cómoda, hay puertitas a los costados de la cabina que están estratégicamente ubicadas. Sin embargo, la cosa más favorita del mundo mundial para mí de un tractocamión, tú sabes. Yo no sé qué es. Lo que más me gusta es... Eso, no sé por qué, pero apela al trailero de closet que soy. Creo o sé que solo nos hace falta hacer la prueba de aceleración 0 a 100. Ok, ¿te la vas a aventar tú o me la aviento yo? Te la avientas tú, carnal, porque para que yo la pudiera hacer necesito una licencia especial y todavía no la tengo. ¿Listo, carnal? ¿Listo? Un saludo muy especial a Armando Leal de Kenworth Monterrey, que es súper fan y seguidor del canal. Muchas gracias, carnal. Aquí te va el 0 a 100 en tu honor. Aceleración. Con todo. Eso. Ahí se sintió el power. Ay, en el verde. Eso. 30, 40. Si te mantienes en la franja verde, quiero... Hace bastante bien. Queremos economía. 70. Ahí te tronó un poquito la metida. Está bien. 90 y 100 kilómetros por hora.
¿Esto es el freno de motor? Sí. Que suene, que suene. Qué duro es el freno de motor. Sí, es para evitar el gasto de las balatas. Claro, y también es una característica de seguridad si tienes que hacer frenadas largas y muy intensas. Y si te preguntas cómo se vería una carrera de cuarto de milla con tractocamiones, pues ya no te lo tienes que preguntar. Nuestros carnales del canal 1320 Video ya lo hicieron y aquí te dejo una probadita. No olvides entrar a su canal y dejarles su merecido like. Oh my God, this looks freaking epic! Dear Lord! Is that chili dog? Yeah!